pero igual de gourmet. Cuando el reloj Búscalos en marca. Instagram como Somos de Gourmet House, o también puedes encontrarlos en Cuba 2791 en el barrio porteño de Belgrano, donde puedes almorzar, picar algo con amigos o simplemente hacer una pausa bien merecida. Búscalos en redes, acércate y date ese gusto. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9. Hay un informe que acaba de salir acerca del ausentismo estudiantil. El 51% de los estudiantes faltan al menos 15 días por año a la escuela. El reporte informa que el ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en 2 años a nivel país y se observan incrementos en las 24 provincias. Ya lo tenemos acá en el piso y te damos la bienvenida a Martín Nistal. Él es director del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación, a cargo de este informe. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenas tardes, buenos días. No sé, esta hora es medio intermedia. Estamos Muchas en el gracias medio. por la invitación. ¿Te sorprendió el informe? Sí, nos sorprendieron los datos. Es un tema que viene escalando mucho en Argentina. Si querés, para poner un poco de contexto, Sí. post pandemia empezaron a aparecer en muchos países de la región problemas de ausentismo. Los estudiantes empezaron a faltar mucho más. Lo cierto es que en Argentina nos enteramos tarde, ¿no? Y creo que eso es parte del problema que estamos viendo. Es que no terminamos de dimensionar bien lo que está sucediendo. Y los efectos de la pandemia, ¿no? Y los efectos de la pandemia que siguen y van a seguir hasta que pasen todas las camadas que estuvieron insertas en el sistema educativo en ese momento. Pero lo cierto es que este dato, ¿no? 51% de los estudiantes reportan que faltaron al menos 15 veces durante el año, cuando se los ve recién en octubre. O sea, falta un mes y medio de clases y los chicos ya faltaron, ya la mitad de los chicos ya faltaron Ya tienen 15 faltas, ¿no? Entonces, es un montón. Y déjame matizar un poco por qué para mí esto es importante y me sorprende. Que hay dos puntos. Por un lado, esto hay que entenderlo como un piso. ¿Por qué? Porque estos son autorreportes. O sea, esta no es la información certera de la escuela registrando si el chico va o no va a clases. Y eso es parte del problema, porque en Argentina no tenemos ningún registro oficial a nivel nacional que nos permita hacer eso. Algunas provincias han hecho algo parecido, pero no. ¿Y cómo se hace este informe? Bueno, este informe se hace cuando se le pregunta a los estudiantes, se les toma las pruebas Aprender, que es la prueba estandarizada que hay en Argentina. Le preguntan a los chicos cuánto faltaste hasta este momento del tiempo y le dan unas categorías y en esas categorías reportan los chicos. Lo cierto es que sabemos que los chicos responden menos, habitualmente, no solo en Argentina, en el mundo, responden menos este tipo de preguntas que lo que efectivamente es. O sea, probablemente esto esté subestimado. Por ese lado, pero también hay algo más. Que el ausentismo podría ser más alto. Por eso decías antes que esto es un piso. Sin dudas. Esa es una de las razones. La segunda razón es que lo que estamos viendo acá son chicos que están en la escuela. O sea, chicos que fueron ese día a rendir la prueba y que además completaron estos cuestionarios complementarios. Pero probablemente los chicos que no hayan ido a la escuela ese día, esos chicos falten más habitualmente, ¿no? Claro. Entonces, hay que entender esto como un piso y lamentablemente también como una situación donde no tenemos información clara, ¿no? ¿Dan razones de por qué faltan? Bueno, parte de los chicos dicen razones por las que faltan y la principal razón es que faltan porque están enfermos, lo cual es lógico, pero lo que llama la atención es la segunda razón. La segunda razón por la que dicen que faltan es porque no tienen ganas de ir a clase. El 40%... Yo te iba a preguntar exactamente eso, si hay desinterés en eso. Está bien, digo, es lógico que un chico se aburra en la escuela. Yo soy docente y he tenido un gran docente que me dijo una vez, la escuela también está para aprender a aburrirse. Y los chicos no van, o sea, desinterés por el hecho de ir a la escuela y estar con amigos más allá del aprendizaje, ¿no? Sí, a mí lo que me llama más la atención no es que los chicos digan me aburro en la escuela, porque yo también me pasó y creo que nos habrá pasado a todos en algún momento de la vida. Para eso está también. Exactamente, pero lo que más me asusta de esto, me preocupa, es que los chicos dicen que faltan por esa razón. Es decir, que los padres lo habilitan. Claro, que pueden hacerlo, ¿no? O sea, vos estás aburrido o podés no querer ir a la escuela y no vas. Creo que la consecuencia, de trasladar ese desinterés o esas ganas, ese desgano en directamente no ir a la escuela, creo que es un salto cualitativo en directamente decir, bueno, la verdad que no tengo ganas, voy igual, pero tengo que ir, me obliga a alguien, o entiendo que el sistema me obliga de alguna manera, o la escuela me obliga porque si no me quedo libre pasa algo. Eso es muy diferente. Necesito ir a la escuela. O porque necesito ir a la escuela. Entonces, eso es muy diferente a directamente decir, bueno, no voy porque no tengo ganas. Y que los chicos
de vuelta, son chicos respondiendo ellos mismos que dicen no quiero ir a la escuela. Recordame en qué edad son estos chicos que responden Son chicos de secundaria, en este caso último año de la secundaria. Claro. Digo que tienen cierta autonomía para de última, no quieren ir a clases. Salen de su casa solos quizás para ir a la escuela y en el medio Claro, no se van. Claro. Totalmente. Pero no nos quedemos solo con que esto es un problema del último año de la secundaria. ¿Y por qué esto? Porque en el informe también relevamos algo que llama la atención, que es cuando a los directores de las escuelas le preguntan cuáles son los principales problemas para el aprendizaje. Entre 10 razones, lo primero que dicen es el ausentismo de los estudiantes. Bien. Sobre todo los estudiantes de la secundaria. O sea, no solo los del último año. O sea, no es un problema de, bueno, los chicos están terminando el quinto año, entonces faltan más porque están en cualquiera. No. Es un tema de la secundaria entera, ¿no? Y en la primaria pasa algo parecido. Y desde la docencia, ¿se plantean algún tipo de estrategia o forma para hacer que los chicos vuelvan a tener ganas de ir a la escuela? ¿O se preguntan de dónde nace este desinterés por la escuela? Bueno, creo que ahí es donde el problema empieza a ser complejo, ¿no? Por supuesto que hay un límite del ausentismo que es tolerable, ¿no? Porque todas personas faltamos a trabajar o a la escuela por razones nobles. Por eso te dan un límite de faltas. Exactamente. El punto está, ¿cuánto se puede de eso corregir? Que sin ninguna duda está totalmente desequilibrado, ¿no? O sea, están faltando demasiado. Y creo que ahí saltan varias cosas. Por un lado, este desinterés. Okay. Los chicos están faltando por desinterés. Habría que hacer algo para asegurarles el interés, para darle más interés. Probablemente sí. ¿Pero eso alcanza? O sea, ¿los chicos tienen que ir a la escuela solo por el interés? ¿O tienen que ir a la escuela igual? ¿Por qué tienen que ir a la escuela? Porque tienen que ir a la escuela. O sea, y es más allá del sistema que impone uno mismo, ¿no? Yo voy a la escuela porque tengo que ir. Y no sé si se siente hoy en día eso. Pero vos como docente, Mauro, ¿cómo haces para captar la atención de tus alumnos? Yo creo que tiene que ver mucho la clase. Incluso esto es un ejemplo muy personal, pero me pasa con alumnos que no van en todo el día, que incluso no les importa quedar libres, que me pasa también, pero dicen, no, Mauro, vine a tu clase. ¿Por qué? No sé, porque me gusta. Bueno, pero no puede ser ese el motivo solo porque mi clase le gusta. No, hay que ir a la escuela porque hay que ir a la escuela. Digo, es una cuestión de incluso de ciudadanía, si se quiere, ¿no? Hay otros factores vinculados que pueden ser, de repente, bueno, no sé, tuve mucho paro durante todo el año, el ciclo escolar, o de repente no puedo acceder a la escuela porque en mi barrio no llega el bondi o tengo que tomarme 3 colectivos y pasa lo que pasa hoy, que tenemos menos frecuencia. Ese tipo de cosas o se salir combinan. A laburar también, digo, ¿no? Sí, creo que ahí están tocando los puntos claves, ¿no? Que donde desenlazamos este problema a un problema mucho más complejo que es simplemente el desinterés. Es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, cosas que ves cuando analizás los datos de ausentismo, los patrones, y aparecen cosas como, por ejemplo, los picos de ausentismo se dan cuando, por ejemplo, hay un anuncio de paro. O sea, Claro, una provincia que tiene 10% de adhesión de un paro docente, por ejemplo, el ausentismo se dispara, o sea, el 40-50%. Que no tiene ese correlato. Sin embargo, los chicos, bueno, entienden que no tienen que ir, o aprovechan para no ir, o de la escuela te llaman y dicen, y porfa, no venga, porque si no, porque hay menos docentes. Claro. Entonces, está todo eso entrelazado. Los chicos que no van porque tienen problemas de transporte, porque las condiciones climáticas en la ciudad de Buenos Aires no, pero en el interior, el interior es un problema complejo. Entonces, todo ese correlato nos habla de que no es tan fácil de resolver el problema, no es tan obvio como, bueno, hagamos una escuela atractiva, lo cual, bienvenido sea, tampoco es tan fácil de hacerlo, pero obviamente. definitivamente hay un problema más complejo atrás de todo esto, ¿no? Y la relación escuela-familia, cómo se maneja y cómo tiene un impacto también en esto, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un punto fundamental yo creo que a las escuelas se las está dejando muy solas en esto, ¿no? Hay una bajada de los ministerios en general bien, lo importante acá es que los chicos estén en el sistema educativo. Entendiendo el sistema como que vengan cada tanto. ¿Sí? No los perdamos, que no abandonen, no dejen la escuela, eso no lo queremos. Nos importa menos si aprenden, nos importa menos si vienen seguido. Y eso estaba en una lógica de cuidar el abandono después de la pandemia, ¿no? Que no se nos dispare el abandono, que tanto Argentina ha prosperado en ese sentido, ¿no? De que más chicos vayan a la secundaria. Pero se empezaron a descuidar, digamos, se escapó la tortuga en algún sentido, porque dijimos, bueno, que estén en el sistema educativo, pero nadie se preguntó qué era que estén en el sistema educativo, Claro. porque dijimos, no, porque es mejor que estén en la escuela que estén en la calle. Y de repente podían estar en la escuela y en la calle, porque estaban anotados, están ahí, van cada tanto,
pero un montón de días están en la calle. Entonces no resolvimos ni la calle ni los aprendizajes. No resolvimos ni que los chicos estén en clase poniéndonos exigentes y que aprendan por miedo a que se nos escapen y se vayan a la calle. Entonces flexibilizamos eso y dijimos, bueno, por lo menos los tenemos en la escuela. Y eso no está pasando. Se anotan, van cada tanto y de repente empiezan a aparecer escuelas que te dicen, no puedo hacer nada porque no lo puedo suspender, no lo puedo dejar libre. Claro. Estoy solo en esto, me bajan resoluciones normativas de los ministerios, me dicen que tengo que dejarlos adentro del sistema, que no los puedo hacer repetir, que no puedo hacer mucho. Entonces, es un poco dejar con las manos atadas a las escuelas que son los primeros en darse cuenta de esto, ¿no? De hecho, el informe lo hacemos con Bruno Videla, que es docente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los primeros que empezó a ver, al menos que yo empecé a seguir, incluso en Twitter, empezaba a subir fotos del ausentismo que tenía en su propia clase. Uh-huh. Y yo empecé a hablar con él porque me llamaba la atención y decía, sí, pero los docentes todos sabemos esto. Está bien, ustedes no se enteran porque están afuera, porque no están en ese día a día, porque son algunas escuelas, porque... Todo bien, pero el sistema educativo se tiene que enterar más rápido de estas cosas. No podemos, ni siquiera hoy en día estamos discutiendo qué tan grave es este problema. Claro. O sea, estamos hablando de si tenemos una enfermedad o no tenemos una enfermedad, en vez de hablar de si la resolvemos o no. Más allá del ausentismo, ¿qué otros alarmas encontrás en el sistema en general en el país, ¿no? Bueno, Argentina tiene un problema serio de aprendizajes, serio a esta altura. En un informe que hicimos una serie de informes sobre aprendizajes y trayectorias educativas. Solo 10 de cada 100 chicos que inician la primaria, solo 10 de cada 100 que inician la primaria llegan al final de la secundaria en tiempo y forma. ¿Qué es tiempo y forma? 10 de cada 100. 10 de cada 100. ¿Qué es tiempo y forma? Es haber llegado a la edad correcta, es decir, sin repetir, sin abandonar nunca, y con los aprendizajes que tenés que tener según las pruebas estandarizadas de Argentina en lengua y matemática. Solo 10 de cada 100. En algunas provincias solo es 3 de cada 100. Entonces, ahí está el problema principal, ¿no? Los chicos no están aprendiendo. Hacen toda una trayectoria enorme. El otro día hablaba con algunos colegas que te dicen, tenemos chicos en secundaria que no saben leer. Que no saben leer. Claro. Pero eso no tiene que ver solamente con el ausentismo. No, por supuesto que no es el único problema, ¿no? Pero si los chicos no están en la escuela, empieza a aparecer un problema que ni siquiera tenemos tiempo para enseñarles. Por eso el tiempo escolar es lo que importa acá. El tiempo efectivo de clases. Los chicos tienen que ir a clase y es la parte más importante que estamos viendo hoy. Pero hay un montón de otros factores que son fundamentales. Que es que tiene que estar la escuela abierta, tiene que haber transporte para que vayan a clase, los docentes tienen que estar en clase, las condiciones para que esa escuela funcione tienen que estar aptas. Y ahí la calidad de los contenidos. Y la calidad de los contenidos tiene que ser buena. Entonces, ahí se disparan estas alertas que vemos. Al final de la secundaria, solo 10 de cada 100 chicos. Y después, si querés, y te contrasta un poco con otros países, para que salgamos del tupper argentino que vivimos todos. Pero en Argentina, si comparás con pruebas PISA, por ejemplo, que se toman a todos los chicos de 15 años en 81 países, y si haces este mismo indicador de tiempo y forma para la edad de 15 años, que es cuando se toma la prueba, Argentina está muy por debajo de países como Chile, como Uruguay. Solo 23 de cada 100 en Argentina llegan en tiempo y forma a los 15 años, ¿no? Y ese número es 38 en Chile. O sea, es bastante más. En Uruguay es 34. O sea, los números son bastante más altos que en Argentina. Y las tendencias, que eso es parte del problema. No solo los niveles de Argentina son preocupantes, sino que las tendencias negativas le dan, digamos, un poco más de problemática. ¿Qué se podía modificar teniendo como referencia lo que pasa en Uruguay y en Chile? Bueno, hay varias cosas. Creo que, por un lado, definitivamente tenemos que resolver problemas de ausentismo, ¿no? Eso sin dudas. O sea, tenemos que bajar considerablemente los niveles de ausentismo. Cuando yo les contaba datos autorreportados, pero algunas provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son las que peores indicadores muestran. Y solo ellas dos y Mendoza mostraron datos sobre ausentismo bien hechos, digamos, ¿no? Con sistemas nominales, día por día, se fijan si faltó o no el chico clase. Y la provincia de Buenos Aires, lo dijo en una nota la ministra, 36% de ausentismo promedio, 36 días promedios de ausentismo, ¿no? 36 días promedio en la provincia de Buenos Aires, 28 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, provincia de Buenos Aires 36, ciudad 28, Mendoza 28, promedios. O sea, implica que tenés un montón de chicos que están faltando, no sé, 40 días, ¿no?
Hay una cuestión de la atención, ¿no? De los chicos. Esto que mencionábamos antes de que no tienen ganas y de que hay que buscar todo el tiempo como un incentivo, porque ellos empezaron a desarrollar todo su sistema cognitivo en base a incentivos, con el celular, con las redes sociales y demás. ¿Cómo convive la educación con eso y con esa nueva modalidad que tienen generaciones mucho más chicas, de que ya vienen con que todo es rápido, es instantáneo y me tiene que llamar la atención, si no lo descarto? Bueno, señalaste el celular y me parece fundamental. También un dato para que salgamos, y de vuelta muchas veces pensamos que los problemas que tenemos en Argentina son un poco únicos, y otros países del mundo tienen los mismos problemas que Argentina. Y Argentina, cuando se le pregunta a los chicos en las pruebas PISA, un montón de preguntas, una de ellas es sobre el uso del celular, cuánto se distraen con ese celular en clase y demás. Argentina es uno de los que lidera ese ranking, en 81 países. ¿Sí? O sea, el celular se usa en todos los países del mundo, ¿no? Y todos los países, los chicos están distraídos con el celular, ven TikTok, Instagram, los chicos y los adultos también, ¿no? Pero sin embargo, algunos chicos en otros países lo pueden usar menos en clase o se distraen menos en clase. Entonces algo ahí está pasando, ¿no? De vuelta, tenemos un montón de problemas que parecen particulares de Argentina. Falta mucho porque es un país muy grande, con mucha desigualdad. Bueno, hay un montón de países de Latinoamérica muy desiguales con condiciones parecidas a Argentina y que han logrado resultados mejores que Argentina. Y Argentina tiene, pongámonos del otro lado, Argentina es un país que tiene muchas mejores condiciones que otros países que están logrando los mismos resultados que Argentina. Por ejemplo, cuando se ve pruebas estandarizadas en tercer grado de la UNESCO, ves que en tercer grado Argentina tiene los mismos niveles educativos que países como El Salvador o como Honduras. Países que son muchísimo más pobres que Argentina. No son países parecidos a Argentina, son países con muchas mayores complejidades que Argentina. Y sin embargo nosotros nos comparamos con ellos. Cuando nos tenemos que comparar con los que nos tenemos que comparar, ¿no? Que puede ser Chile, Uruguay, Brasil, si quieren, esos países dan mejores que Argentina. Entonces, para el lado que miremos, nos están diciendo que hay un problema en la educación y que muchas veces es difícil de charlarlo en la discusión pública, porque estamos hablando de la economía, de la inseguridad, que por supuesto son temas súper relevantes, ¿no? Pero atrás, el largo plazo sigue avanzando en algo negativo o sin progresar al menos. ¿Querés que el gobierno, perdón? Estamos hablando con Martín Nistal, director del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. ¿Crees que el gobierno toma estos puntos en alguna política o está haciendo nada, mirando al costado? Bueno, hay algo importante que marcar en educación, que es que los dueños de las escuelas, si querés, son las provincias, ¿no? O sea que es muy difícil echarle culpas a gobiernos de turno. O sea, la coyuntura política, la polarización argentina, no puede ser una excusa muy grande en Argentina. Podría serlo si algunas provincias de un signo político fueran mucho mejores que otras en términos educativos. Y eso no pasa. O sea, lo cierto es que vemos resultados educativos muy preocupantes en todas las provincias, cuando en todas las provincias hay diferentes colores políticos y diferentes colores políticos a lo largo de toda la trayectoria escolar, porque los chicos están 14 años dentro del sistema educativo. Sí. Entonces, es difícil decir, no, pero justo con este gobierno en esta provincia es un problema. Entonces, hay un tema de coordinación de provincias, sin dudas, y también la participación del gobierno nacional, que tiene un rol en esa coordinación, y también en cosas como repartir libros o como los sistemas de información que les estaba hablando ahora, es principalmente una tarea del gobierno nacional, la evaluación. En Argentina nos enteramos de los problemas de alfabetización, de que chicos no sabían leer en tercer grado por pruebas internacionales, no por pruebas locales. Y a partir de ahí empezaron a hacerse pruebas locales en tercer grado. Y lo cierto es que este año iba a haber, el 2025, iba a haber de vuelta una prueba para ver si se había logrado algo después de la prueba del 2024 y se suspendió la prueba del 2025. Y en 2026 esperemos que se haga la prueba en tercer grado para ver si se progresa algo de lo que se dice que se está haciendo, que me consta que muchas cosas se hacen, pero a veces no alcanza con ese esfuerzo, ¿no? Es mucho más que un esfuerzo. Al principio mencionabas como un punto de inflexión la pandemia y también hiciste hincapié en que en Argentina los chicos usan más el celular que en cualquier otra parte del mundo. ¿Contribuye eso como un combo en esto del desinterés también por después asistir a clases?
pienso en los padres, en las madres que están escuchándote ahora y que ven este registro. ¿Qué es lo que pueden hacer o qué uno puede hacer desde su casa? ¿Cuál es ese primer paso para intentar cambiar este número que nos alarma tanto? Bueno, arranco por lo positivo, si crees. Que Sí. es que en Argentina hay algo que no estamos discutiendo. No estamos discutiendo que es, y bienvenido que no lo discutimos, que es que si la educación sirve para algo. ¿Sí? La educación sirve y las familias lo tienen claro. Después, la vida real, llevarlo a la práctica es otra cosa, ¿no? Pero no estamos hablando hoy, la educación es útil o no habría que mandar a los chicos a la escuela porque mejor que hagan otra cosa, es mejor trabajar. No hablamos de que la escuela no importa. De hecho, hay un consenso muy grande en Argentina de que la educación es importante para la dignidad, para el trabajo, para la economía, para lo que sea de las personas. Eso no lo discutimos y eso en Argentina está muy claro. Entonces eso es muy importante. Ahora, el punto es cómo trasladamos eso a actos consecuentes con con ese pensamiento argentino que tenemos, ¿no? De que la escuela es importante. Entonces, sin duda, que los chicos tienen que ir a clase. Empecemos por ahí. Los chicos tienen que ir a clase. Los chicos tienen que aprender a leer. Si un padre se le puede dedicar tiempo a la lectura con los chicos, tiene que pasar. No puede pasar que los chicos no vayan a clase por desinterés. No puede pasar de que un chico no sepa leer a los 12 años. No puede pasar. Son cosas que no nos podemos permitir, porque eran temas que ya habíamos resuelto. No puede pasar. Entonces, creo que hay algo ahí de las familias de Argentina que de vuelta, para mí no está todo el peso ahí, si bien, por supuesto, es uno de los actores involucrados. Pero hay una parte importante de empezar a poner el valor de vuelta a la educación, ¿no? Algo que tenemos como, si quieren, más filosófico en Argentina como consenso, pero hay que llevarlo a esa práctica. La acción. Sí. Martín Distal, director del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por hablar de estos temas también. Por favor. 12:28 en todo el país. Suena Kylie Minogue. La temperatura 23. El regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now.
música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada. 979 Now. Turismo City, paga menos por viajar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 12:33, actualizamos la información del tránsito porque terminó la reunión en la Secretaría de Transporte y queremos saber cómo sigue el tema de los colectivos. Romy, buenas tardes. Buenas tardes, Ele. Bueno, en concreto estuvieron reunidos representantes de las cámaras de transporte automotor del área metropolitana de Buenos Aires, además representantes del gobierno, y se trabajó en 2 puntos. Uno, proponen avanzar en una reestructuración integral del sistema. Hay que ver cómo lo efectúan a eso en concreto, dado los desequilibrios que presenta. Y después van a armar una mesa de trabajo para establecer un canal directo entre Estado y cámaras empresarias. Y esa mesa de diálogo va a empezar a funcionar a partir del martes que viene a media mañana. En la reunión, el gobierno aprovechó remarcar que ayer habían hecho el depósito de la plata correspondiente a los subsidios para el transporte público de jurisdicción nacional. Fue un anticipo del 60% correspondiente al mes de abril. Y ahora se está trabajando en empezar a analizar de qué manera se va a ir solucionando este conflicto que data de varios años. Esto no es de ahora. Vamos a ver cómo lo pueden revertir para darle una solución a las personas. En principio, ya desde hoy tendría que empezar a mejorar la frecuencia de las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del área metropolitana de Buenos Aires, y vamos a ver cómo avanza las líneas que están de paro, las 4 que veníamos contando durante la mañana, que corresponden a la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Pero en concreto, mesa de diálogo para avanzar en soluciones concretas y ver de qué manera van a reestructurar el sistema de transporte a través de los colectivos. Eli. Muchas gracias, Romy. Un abrazo, chau, chau. Hablamos en un rato. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now 97.9. Bueno, ustedes saben que abrió Netflix sus oficinas acá en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y esto viene a cuento de que se vienen un montón de producciones
hechos en nuestro país, pero producciones que realmente creo que van a llamar mucho la atención y que van a tener mucha aceptación entre el público. A ver qué hay. Por ejemplo, la serie de Moria. La One. No, sí. La Pero One además, One. ¿quiénes son las personas que van a ser de Moria en sus distintas etapas? Primero empezando por Sofía Gala, que lo va a hacer en su época más joven, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Está muy bien, tres ¿no? Están muy Gris. bien. Está bien. Muy buen casting. Sí. Muy buen casting. Moria Kazan Y muy celebra buenas sus actrices también, 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Y me gustó esa definición, porque Moria está obviamente atrás de cómo quiere que se cuente esta historia. Seguramente también estuvo atrás de este casting que, como bien decía Mauro, además de que físicamente dan muy bien en cada una de las etapas de Moria, son tres grandes actrices. Moria tuvo su podcast hace un año, el año pasado, que se llamaba La One, Ah, de es verdad. Anfibia Podcast, así que tuvo mucha repercusión, incluso tuvo Sí. una nota ahí con Lali Espósito. Me acuerdo Así de que esa nota. esto debe ser como un coletazo de eso, porque es un personaje fascinante, ¿no, Moria? Es fascinante. Mucho más que, no sé, Susana Jiménez, digo, como comparando Porque tiene personajes. muchos colores. Sí, Y aparte es... Más tiene más barro. más picante. sí, tiene es más mucho barro. más picante, mucho más picante. Pareja de Galmarini, Es verdad, el padre de la esposa de Sergio de Massa. Sergio Massa. Mira cómo todo tiene que ver con todo. Viste que ¿Viste? siempre terminamos Bueno, en tu ella es una showtime peronista, político. es una peronista declarada. Acérrima, sí. El 14 de agosto se va a estrenar la serie de Moria. Después tenemos Envidiosa 4, la última temporada de esta serie protagonizada por Griselda Siciliani. Gilla Murano, Muerte a la hora del té. El 23 de abril, ahora nada más, se estrena este documental. Ya hay una serie de Gilla Sí, Murano hubo una serie. en Sí. Flow. Flow, ¿no? Sí, este es un documental. Otro personaje. Ayer, perdón que lo traiga a colación, pero ayer en la Cámara de Diputados la citaron porque decían que la reforma de la ley de glaciares es como darle el agua de toda la población a Gilla Murano. ¿En Tipo, serio? como que iba a envenenar A Ah, todos, a todos los con ese- glaciares. Mirá la referencia. Le hizo Juan Grabois la referencia esa. Estuvo bien. Ya quedó en la Una cultura metáfora. popular. Gilla Murano. Gordon, segunda mitad de 2026, es una serie de Pablo Trapero que, va a tratar hechos reales sobre un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en los años Claro. 70. Rodrigo de la Serna, ¿no? Rodrigo de la Serna, exactamente, Va a ser va a el estar actor. protagonizando esta serie para la segunda mitad de este año. También la segunda mitad de este año lo dejamos acá. Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. El psicoanalista supongo que es Diego Peretti, porque Peretti, él es, y es psiquiatra, además. ¿Es Ya psiquiatra hecho o también. psicólogo? Creo que Creo sí. que psicólogo. A ver, Psicólogo, vamos a para mí buscarlo. psiquiatra. Qué Bueno. duda. Pero es un profesional de la salud Y mental. ya hizo en terapia. Ya hizo Claro. terapia. No, estamos con la estuvo, serie, Estuvo sí. muy bueno en terapia. Y los simuladores, por supuesto. Psiquiatra. Sí, Siempre. pero digo, ahí Psiquiatra, hacía, a ese nivel, sí, hacía su psiquiatra, rol de psiquiatra. profesional. Y Fuente Ricardo Wikipedia. Darín también va a estar formando parte de... Sí, una Lo dupla muy dejamos acá. exitosa. Hermosa dupla, Peretti y fuerte, Darín. potente. Lo dejamos acá, perdón, lo que te dicen los psicólogos cuando terminas la sesión, ¿no? A los 50 minutos. Bueno, lo dejamos acá. Es verdad, te querés morir porque a veces estás con todos los Es el ojos mejor momento. llorosos, ¿sí? pero, pero son 50 minutos. no y se pasa terminé. eso. Pero eso depende La línea, ¿no? escuela, sí, La la escuela. escuela de la psicología que sigan. Yo 45 me da el mío. ayer. nunca entendí el por qué tanta rigidez en el tiempo, pero debe haber como alguna razón ahí que ellos saben o queremos creer. Elegimos creer. Mis muertos tristes también para la segunda mitad del 2026. Emma ve y calma a los muertos, incluida su madre. Pero la llegada de su sobrina con un vínculo aún más poderoso con la muerte lo cambiará todo. Está basada en los cuentos de Mariana Enríquez. Muy bueno. Esta serie encabezada por Mercedes Morán. Claro, Mariana Enrique es autora de Sí. cuentos de terror. Sí. Muy cuentos y novelas. Hay que leer a Mariana Enríquez, Sí. porque te abre un mundo distinto. Le mandamos un saludo bien a Australia ahora. ¿Está en Australia? Sí, con su pareja. Carísima es la serie de Caro Pardíaco, así que si te querés divertir. Estuvimos hablando, este era el Este es lo que estreno. te decía. Este era el estreno. 2026 se viene la serie. Caro Pardíaco sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y quiere organizar una mega fiesta a su altura Excelente. para recibir la nueva década. Ya me da gracia porque es Sí. un personaje. Caro Ay. Pardíaco, personaje de Julián Cartoon, que nace de Cualca,
una serie que había producido y hecho Malena Pichot con otros comediantes en ese momento, hace 10, 15 años. ¿Hace cuánto fue? Sí, no, 15. Bastante. Hace bastante. Había surgido de ahí y ahora tuvo como un revival en los streamings hace un par de años. Y es un revival fuerte porque aparte fue como el personaje del streaming. 2026, año del Mundial. Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Con animaciones, entrevistas y material de archivo cuenta cómo Emi, un niño soñador de Mar del Plata, se convierte en el Dibu, héroe del fútbol argentino. Escrita por Hernán Cassiari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova. Impresionante. Bueno, tremendo, o sea, ya con el impresionante. Al Dibu, a Cassiari. Impresionante. Y a Liniers. Y a Liniers. No puede salir mal. Impresionante. 2026, no hay fecha confirmada, pero en 2026 se viene la película del Dibu. ¿Cuántos estrenos No, hay? es que por eso te digo que son un abrió montón. la oficina y algo que estoy emocionado hace mucho. ¿Y el Eternauta, la segunda temporada, cuándo sale? Bueno, esperá, vamos. Para que tiene más en la lista. Falta un montón. Fito Páez, El mundo cabe en una canción, un documental que atraviesa la vida de Fito Páez, el mundo íntimo del artista durante más de un año con grabaciones, ensayos, giras. ¿Cómo le y encontró demás. el Yeite Fito a sacar todo su archivo, ¿no? Digo, Sí. shows, Es ahora. Yo creo que cuando este se su prime de sí. sacar el archivo y... Yo creo que a veces los artistas llegan a un momento en donde se amigan con quienes son, porque a veces la fama les juega como en contra de que no les divierte tanto la fama y ser tan conocidos, sino que les divierte mucho más ese camino artístico que los impulsó a elegir sus carreras. Pero cuando logran amigarse con eso que uno percibe de ellos y con lo que ellos son, pasan estas cosas. Quieren como, bueno, disfrutemos, quiero disfrutar de que soy Fito Páez y compartir esto con todo el mundo. Mi pregunta siempre es, ¿se guarda en el archivo diciendo esto en algún momento la va a romper toda cuando yo esté en el pic de mi carrera? ¿O de repente son, viste, eso de repente, no, tenía esta canción acá y nunca la grabé, o tenía este video acá y nunca lo saqué al aire, pero porque sí? Yo creo que nunca especulan cuando llegue ese pico de su carrera, porque Claro. nunca saben cuándo puede llegar a llegar, y si eso que se están guardando para ese momento, en realidad es el escalón para llegar a ese Claro, pico. ahí va. Entonces, creo que no se lo guardan, pero bueno, después cada artista va construyendo, ¿no? Voy más rápido, porque si no vamos a tardar 1000 años. Risa y la cabina del viento, el debut de Kazu como actriz. Esto también llega este año, es una película. Felicidades. Un marido intenta revertir la crisis de pareja y las protagonistas son Griselda Siciliani y Adrián Suar. También se estrena a fines de este año Crimen Desorganizado, una serie para 2027, un thriller cruento que va a dar que hablar. El futuro es nuestro, otra película. Y estoy en el Barro 3. Ah, mira. Llega con María Becerra. Otra vez. También ahí como una de las protagonistas. Esperame. ¡Ay, miren esto! La serie de Mafalda. Serie animada de Mafalda. Muy Al bien. fin. Me pongo de pie por Mafalda. Esto va a ser 2027. Falta. Es una adaptación audiovisual de la icónica historieta Mafalda. Va a estar dirigida por Campanella. Creo que Amamos. Producciones impresionantes. Ya tuvo Mafalda una serie animada en su momento hace mucho. Sí, en después, dibujos obviamente, era. Sí, dibujitos. En 2D. Sí, en 2D. Claro. Yo creo que Mafalda es la mejor representación del símbolo de la Argentina, o lo que fue el símbolo de la Argentina del siglo XX, que es la clase media. O sea, Mafalda es la clase media argentina. Mafalda es la en clase todo media sentido. argentina. 100%. Una película de Santiago Mitre que está en producción, ahí lo vemos a Peter Lanzani. Perfecta, la voz de Silvina Luna, un documental que va a tener un montón de material inédito de Silvina. La va a mostrar a ella en primera persona, mostrando absolutamente todo acerca de su carrera y todo lo que le sucedió a nivel estético, ¿no? Con las consecuencias de esto. Una serie de Sebastián Borenstein, está el Chino Darín ahí en imagen, así que seguramente lo va a tener a él de protagonista, también para 2027. Me estoy apurando porque yo lo que quiero llegar es a esto. En desarrollo te tira el Eternauta 2. No te tira año, está en desarrollo. Me gustó mucho la temporada 1, si bien hay algunos cambios, por supuesto, respecto del cómic, Sí, que es sí. el cómic es impresionante por donde se lo mire, muy argentino también. Sí, recontra. La serie siento que está bien hecha, a mí me gustó, si bien hay muchos críticos, a mí me gustó. Terminó justo. Terminó justo. O sea, el último Te la capítulo deja ahí. termina y en un muy, momento de la muy, historia. muy bien. Nunca se hace pesada, ¿viste? Es como No. que Y vuela. la famosa frase, lo viejo funciona. Sí, Juan. muy bueno. sea, hermoso.
hermosa. No hay fecha entonces. No hay fecha. No es este año. No, y ni siquiera Sí, creo no. que el que viene, porque en Mucha algunas te producción. ponían Y 2027. fue una megaproducción Y esta- argentina, si no es la mejor, digamos, Sí. de la historia, le pega en el palo. ¿no? Y Efectos especiales, sobre todo. Es la única a la que pusieron en desarrollo. En Claro. otras te Muy pone 2027. En desarrollo lo único que te ponen es Eternauta. Sí, llegó a 2. la mitad del libro. Falta la otra mitad del libro, no la vamos a spoilear, el que no lo leyó o no Léanlo sabe. Fue la década del- Es el Llegó a la mitad del momento. libro y Es lo bueno la que década tiene del es que 50, la historieta. la digo. adapta Bueno, al- pero- a la Conocida. Argentina de hoy. No está Claro, que es un Claro, no está en ambientada. ese momento. Claro. Así que un serión. Bueno, todo eso se viene, toda producción local. Con esta apertura de Netflix, con estas oficinas nuevas acá en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener series y películas protagonizadas por muchos artistas nuestros y producidas acá, así que es una buena noticia para toda la parte de la cultura nacional y todas las fuentes de trabajo que se van a abrir con eso. A estar atentos y a estar en Netflix. Para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Varsky. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Bueno, Mauro, capítulo internacional a esta hora que tiene como protagonista al Hamas. Sí, nos quedamos en Medio Oriente en un conflicto que en realidad, de lo que estamos viendo ahora y todo lo de Irán y demás, fue el que empezó todo, ¿no? Que fue el 7 de octubre de 2023, si bien uno puede trazar líneas antes de eso, ¿no? El punto de inflexión clave para entender cómo se llevó a la confrontación directa entre Israel, Irán, los países árabes, Estados Unidos y demás, empezó el 7 de octubre de 2023, que fuese el ataque del grupo terrorista Hamas hacia Israel, que tuvo más de 1.200 muertos, los 251 secuestrados, que puso en vilo al mundo durante mucho tiempo. De hecho la guerra siguió durante 2 años hasta
octubre de 2025 y hoy en día siguen los conflictos. Se va a explicar un poquito por qué. Ese fue el momento inicial de todo, ¿no? Un grupo terrorista Hamas que había estado en su momento respaldado por Irán en cuanto a operación de inteligencia, activos y demás, tanto económicos como militares también. ¿Qué pasó? La guerra, bueno, ya sabemos todo lo que terminó pasando, que Israel ingresó con su ejército a la Franja de Gaza, que se dilataron las negociaciones por la liberación de los rehenes, que la operación militar iba a destruir a Hamas al mismo tiempo de devolver a los rehenes, que Hamas decía estamos defendiendo a los palestinos y la causa palestina, el mundo árabe que inicialmente pensaban que les había dado la espalda porque hicieron la paz con Israel. Digo, un montón de cuestiones que nos llevan al escenario donde estamos hoy, que en el caso de Gaza puntualmente, en el año 2000, en septiembre del 25, Trump propuso este Board of Peace, ¿no? Si se quiere, este grupo de países para la paz que iba a ser el encargado de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza y que aparentemente le habría dado tiempo a Hamas, al grupo terrorista Hamas, que es quien gobierna la Franja de Gaza de facto del año 2007, ¿no? Ganó las elecciones a nivel interno en el 2006, no a nivel total en todo Palestina, digamos, en la Autoridad Nacional Palestina, hizo un golpe de Estado en el 2007. El Board of Peace, el Grupo para la Paz, le habría dado tiempo de decidir su desarme hasta mañana, viernes. O sea, le da tiempo hasta mañana viernes para decir Hamas entrega las armas. El Estado de Israel, por supuesto, ahí tiene un juego doble, porque dice que quiere que por un lado se desarme Hamas, pero es muy difícil que al mismo tiempo devuelva la buffer zone, ese territorio de control que tiene 2 kilómetros, al menos 2 kilómetros al interior de la Franja de Gaza. Hay que recordar que la Franja de Gaza en su parte más angosta tiene 12 kilómetros de ancho. Es un territorio muy, pero muy angosto, con una de las mayores densidades poblacionales del mundo. Y Hamas está también en esa disyuntiva, ¿no? Porque dice, bueno, no voy a poder estar en un futuro gobierno civil de la Franja de Gaza, pues no son civiles los de Hamas, pese a tener gobierno ahora. Entrego las armas, pero quiero seguir teniendo el control. Israel dice, aunque entregue las armas, va a seguir teniendo el control y no sabemos si va a entregar las armas o no. Por eso yo creo que la cuestión de Gaza, si bien se le da el ultimátum a Hamas para que entregue la totalidad de las armas y pase, digamos, a una parte civil, si se quiere, es muy difícil que se cumpla. O sea, yo creo que lo que terminó en octubre de 2025 con, digamos, el final de la guerra como se la conoce, porque digo, Israel hace operaciones constantemente dentro de la Franja de Gaza, enfrentamientos, mueren soldados israelíes, mueren civiles gazatíes también, mueren terroristas de Hamas. Digo, la cuestión sigue, pero no con la fuerza que sí tenía antes. Es muy difícil que la situación mejore a lo que está ahora, en tanto se reconstruya finalmente la Franja de Gaza, que eso es algo que está pidiendo todo el mundo. Digo, hoy en la Franja de Gaza, en la mayoría del enclave, no queda prácticamente nada. O sea, las familias viven en carpas, la ayuda humanitaria, Israel si bien permitió la entrada de ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria que llega muchas veces es robada por el grupo terrorista Hamas. Y no le llega a la gente. Y la gente dice, sí, bueno, pero si no entran los camiones y aunque jamás lo tome, no lo tenemos nosotros. Claro. Es un problemón. Y es una zona totalmente destruida. Es una zona totalmente destruida donde uno dice, bueno, quizás los países árabes deberían encargarse de la reconstrucción porque se han apoyado en la causa palestina. Difícilmente lo hagan. Estados Unidos quiere poner dinero. Yo creo que la estrategia del Board of Peace fue para terminar el conflicto como estaba en ese momento, pero es algo que se va a perpetuar. Digo, la Franja de Gaza no va a volver a ser la misma, por supuesto en detrimento de la gran mayoría de su población civil, que no tiene, uno piense lo que piensa de esa situación, no deja de ser un drama humanitario terrible, donde Israel también tiene sus intereses y hoy con la cuestión del Líbano y la cuestión de Irán quedó en un segundo plano. Digo, ese tema quedó en un segundo plano y va a ser algo muy, pero muy problemático para absolutamente todo, sobre todo para los civiles gazatíes, también para Israel, también para Egipto, que tiene contacto con la Franja de Gaza a través del cruce de la península del Sinaí, y un caldo de cultivo para problemas que puedan surgir en Medio Oriente en el futuro. Digo, ya es un problema ahora y no me quiero ni imaginar en el mediano y largo plazo. Entonces, esta situación se le dio tiempo a Hamas a desarmarse hasta el día viernes. No creo que lo hagan honestamente. Te iba a preguntar eso. No creo que lo hagan y si lo dicen no lo van a hacer totalmente. Israel probablemente se quede con la zona, digamos, desmilitarizada de esos 2 kilómetros. En realidad está militarizada, pero esa zona de contención de esos 2 kilómetros y difícilmente la situación en la Franja de Gaza mejore mucho en el corto plazo de lo que está ahora. Gracias, Mauro. Now, economía. Euge, hablamos de la economía y hablamos de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos. Así es, como tuvo su momento, si querés, la energía, la minería, algo de inversiones y agroexportación, muy poquito, pero también la Argentina Week en Nueva York hace
un par de semanas, hace un mes. Fue cuando nació el expediente Adorni, 9 de marzo. Nace el expediente Adorni y bueno, creo que para esta nueva semana de la carne argentina en Estados Unidos se va a cuidar un poco más ese aspecto quizás. Pero sí, ayer la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del presidente, anunció en un encuentro con empresarios de la carne y de la exportación de carne argentina una carne week. Una Meat Week sería. Una Meat Week. De alguna manera. Argentine Meat Week. Argentine Meat Week en Estados Unidos, que se está justamente armando para, en este caso, ser en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles entre el 27 de abril y el 1 de mayo. Ahora, en un par de semanas también, porque estamos en abril, 9 de abril también, un par de semanas. Esto es para generar nuevas oportunidades de negocio. Claro. ¿Qué se hace en estos casos? Por ejemplo, en Argentina Week, en Nueva York, lo que se hizo fue como si fuese un roadshow, que es presentar inversiones, presentar planes, empresas. Incluso el gobierno fue, por ejemplo, a vender la privatización del Belgrano Cargas ante inversores, fondos de inversión. Es un poco mostrar que la Argentina está para conocer y tener nuevos mercados. En este caso hay algo en particular, que es que el acuerdo comercial con Estados Unidos habilita un cupo de 80.000 toneladas adicionales de carne bovina en Estados Unidos sin aranceles. Recordemos los aranceles que impone Trump a partir del 2 de abril, si no me equivoco, del año pasado, hace ya un año. Una de los rubros que tenía fuertes aranceles era la carne. Actualmente Argentina tiene un cupo de 100.000 toneladas de carne y ahora tendría 80.000 más. Entonces se quiere aprovechar ese cupo más amplio para ir a vender y tener una ventana de oportunidad para ampliar el mercado ahí en Estados Unidos. Esto ocurre en un marco de un valor más alto del commodity carne en el mundo, y de hecho en 2025 hubo, según datos de la Secretaría de Agricultura, 3.700 millones de dólares en exportaciones de carne en Argentina, con lo cual es un buen dato a comparación del mismo periodo del 2024. Son volúmenes exportados de más de 3,1%. Mientras que el valor creció en un 32%, con lo cual es un buen momento para la exportación de carne, es un mal momento para el consumo de carne, lo venimos tratando también. Datos del CICRA, estamos en un consumo del 47,3% per cápita de carne, cuando hace 20 años era del 60%, es el menor consumo de nivel, el menor nivel de consumo de carne en los últimos 20 años. Y un precio que viene en alza con una oferta cada vez más limitada, un precio por kilo, por ejemplo, de carne entre 15.000 y 16.000 pesos, y ese registro más alto ajustado por inflación también de los últimos años. Es decir, tenemos en el mercado interno una realidad y en el mercado externo una buena oportunidad para que crezcan las exportaciones de carne argentina en el mundo. En esta semana de la carne en Estados Unidos se van a reunir frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica de Estados Unidos. La Week de la carne argentina se llevará a cabo a través de una gira por 3 ciudades estratégicas del mercado estadounidense como Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. La agenda incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y distintas acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium. Así es un producto premium ya en el mundo. No sé si tienen parientes viviendo en el exterior que son argentinos y que se fueron a vivir al exterior y quieren comer carne argentina. Y a mí me pasa, por ejemplo, y lo que sienten cuando vuelven a comer carne, ¿no? Argentina, aunque es muy cara también en el exterior porque justamente tiene aranceles. Bueno, se está buscando meter o ampliar el cupo en Estados Unidos. Gracias, Eugen. 13 horas en todo el país. Good Charlotte, I Just Wanna Live. Leonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9.
Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. Cuenta los desequilibrios estructurales que tienen actualmente. Aprovecharon recordar que ayer hicieron el depósito del 60% del dinero correspondiente a subsidios, esto es para los colectivos de jurisdicción nacional, con lo cual hoy no deberían de tener complicaciones, sino empezar a regularizar la situación y funcionar sin demoras. De hecho, más temprano la CNRT había sacado un comunicado de prensa donde
decía que iban a estar realizando controles en las distintas líneas de colectivos y quienes no estuvieran prestando el servicio con las frecuencias que tienen que hacerlo, se les iban a estar colocando sanciones. Bueno, eso fue hoy a primera hora de la mañana, después vino la reunión, se espera que ya por la tarde todo esto esté solucionado para que la gente pueda volver a casa de manera tranquila y mañana viajar en otras condiciones. Damos vuelta a la hoja, nos metemos con un choque en el barrio de Valvanera, es una colisión entre un camión y una moto, esto es en Avenida Belgrano al 3200, está reducida la circulación, trabaja el SAME, se liberó el choque en Avenida General Paz a la altura de Superí, Manuel Río, quedan algunos retrasos y hay un fuerte movimiento en la autopista 25 de Mayo, Manuel Centro, que recibe todo el tránsito tanto de Lepiane como de Perito Moreno. Los trenes y subtes al momento a horario, esta es la principal información, Ele. Gracias, Romy. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y queríamos saber cómo está el tiempo. 23 es la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, pero quien tiene toda la información y danos una gran noticia es Ese Marcusi. Ese, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Celio? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, sí, tengo buenas noticias, tengo muy buenas noticias porque vamos a seguir con buenas condiciones de tiempo. Estamos muy cerquita de la máxima porque la idea es que llegue hasta unos 22 grados. O sea, todavía puede subir un poquito más. Hay nubosidad, no está completamente despejado el cielo, pero sí el sol se cuela entre las nubes, así que tenemos una agradable jornada. El viento suave del sector sur y a partir de mañana el viento rota al este-noreste y va a seguir subiendo la temperatura. De a poquito, paso a paso, va a ir subiendo y el fin de semana nos esperan máximas en torno a los 25 grados. Así que para no desilusionarte, Leonora, te tiro todas muy buenas noticias. Gracias, Ese. Hasta luego. Hasta chau. luego. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9. 13:07 y ayer a la madrugada, después de una sesión muy larga, cerca de las 2 de la mañana fue la votación, finalmente quedó aprobada la ley de glaciares. Sí, el gobierno y las provincias mineras, de la mesa del litio y la mesa del cobre, que son Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, consiguieron el apoyo de 137 votos para reformar la ley de glaciares, contra 111 de la oposición, sobre todo el peronismo y la oposición más dura, ¿no? la izquierda. Fue una victoria contundente porque cuando se abrió la sesión ayer a las 3 de la tarde, se abrió con 129 votos, o sea, el gobierno consiguió casi 10 votos más de sus aliados tradicionales y el empuje de las provincias interesadas en que la ley se modifique para atraer inversiones mineras. ¿Qué dice la ley de glaciares que se sancionó ahora? Cambia lo que se entiende por zona glaciar y periglaciar y habilita a las provincias a tener mayor autonomía para definir esta zona es periglaciar y se puede explotar minería en esa zona. Entonces, había un lobby fuerte, si queremos decirlo entre comillas, de las provincias. También había empresas mineras apoyando la medida, interesadas en hacer negocios. Y bueno, el gobierno tuvo una victoria contundente. A la madrugada fue, creo que fue 2:40 de la madrugada. Y fue interesante porque la votación del gobierno y de sus aliados fue transversal. O sea, hubo toda la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, que son los habituales aliados del gobierno ya desde que comenzó este gobierno. Pero también hubo si querés, un quiebre en el peronismo, porque diputados de San Juan, Cristian Andino y Jorge Chica, que son de Unión por la Patria, votaron a favor de la ley. Por eso ahí digo las provincias, son de San Juan, otra de las provincias que estaban empujando. Hubo presión de los gobernadores, me imagino, ¿no? Sí, hubo un interés muy fuerte de los gobernadores de las provincias mineras para empujar esta ley y más allá del color político, la bajada, si querés, política era vamos a aprobar esta ley, así se rompa... Queremos que lleguen inversiones. Así se rompan bloques que estaban en su mayoría en contra. Obviamente uno pone el foco en el peronismo porque es el segundo bloque más importante después de la Libertad Avanza. Pero también hubo, por ejemplo, votos de espacios provinciales que no son mineros,
pero sí tienen como una cuestión a veces de apoyo y de alianza con el gobierno. Me llamó la atención el bonaerense Nicolás Massot, porque hace 2 días se reunió con Axel Kicillof en La Plata, junto con Emilio Monzó, un ex diputado macrista y ex presidente de la Cámara de Diputados durante el macrismo. Así que ahí tenés uno. Después tenés chubutense, Jorge Ávila, que responde a Nacho Torres. Diputados de Río Negro, de Santa Fe, que están alineados a Maximiliano Puyaro. O sea, había una trama gobierno-provincias muy afilada para avanzar con esta ley. Entonces, el gobierno consiguió una victoria importante a nivel de cambiar la ley para ampliar inversiones o atraer más inversiones. Hubo un comunicado que sacó la oficina del presidente durante la madrugada, bueno, saludando a estos diputados y sobre todo a las provincias. Habla el comunicado de la provincia de la mesa del litio y la mesa del cobre. Así que se llevó una victoria. Estuvo Karina Milei en el palco de la Cámara de Diputados. Estuvo Diego Santilli, ministro del Interior, que es el que habla con todos los gobernadores para rosquear todas estas cosas. No estuvo Manuel Adorni, porque obviamente no iban a exponerlo ahí, pero cuando Karina Milei apareció en el palco, desde las bancadas opositoras le gritaban: Adorni, ¿dónde está? Adorni, ¿dónde está? No me la hagas cantar, pero... Igual se entendió porque... Para quienes nos están viendo, para quienes nos estaba están viendo, el estás ademán. haciendo el ademán. Y vos sabés que más temprano, ayer a la tarde, la oposición intentó sacar una interpelación a Manuel Adorni para que vaya a dar explicaciones en la Cámara de Diputados sobre las dudas que hay sobre su patrimonio, y el gobierno consiguió 1/3 de votos para bloquear esa iniciativa. A ver, algo muy técnico pero cortito. Cuando vos vas con un proyecto al recinto y no tenés antes pasado por comisión, necesitas 2/3 de los votos. Bueno. Claro, porque no está en agenda, es un tema que está fuera de temario, como se dice. Y el gobierno consiguió más o menos 110, 120 votos para bloquear esa iniciativa opositora. Así que Adorni no va a ser interpelado por la oposición en el Congreso, pero va a tener que ir el 29 de abril como jefe de gabinete a exponer. ¿No se puede negar el 29 de abril a ir al Congreso? No, las exposiciones del jefe de gabinete son obligatorias por Constitución. Dice una vez por mes, intercalando cámara, una Senado, una diputado. A veces se atrasan, pero siempre van a una u otra. A menos que esto se derive en una salida, no sé, de Adorni, pero está agendado para que vaya, ya están las preguntas, o sea que... Pero ese día que vaya, tenés que responder preguntas en vivo, in situ, de los opositores. Pero ayer, en la sesión esta larguísima que hubo sobre glaciares, tuvo esa primera parte que era sobre Adorni, y el gobierno salió fortalecido con el apoyo de la UCR y el PRO, digamos que bloquearon esta interpelación. Así que ahí tenés otro dato de que esa alianza está muy fuerte, y que después se vio a la madrugada la votación y la aprobación de la reforma de ley de glaciares, que ahora tiene que salir en el boletín oficial, la reglamentación, y el gobierno tiene una ley para atraer inversiones, explotar zonas que hasta ahora no se permitía, y a su vez darle beneficios a las mineras porque están dentro del RIGI, ¿no? Claro. De hecho, un dato sobre eso, recién me estaba fijando en un informe que me compartieron hace unos días respecto de cuántos proyectos mineros están en trámite en el RIGI. Y que son como 15 proyectos mineros. Hay algunos que estaban esperando la ley de glaciares para presentar justamente sus carpetas. La gran mayoría de los que están en trámite son de quienes ya están en Argentina. Y algo que pasó en la Argentina Week fue que le preguntaron mucho al gobierno, según me contaron fuentes de allá, sobre si iba a salir la ley de glaciares, porque estaban esperando algún tipo de seguridad jurídica por este lado, ¿no? Que es lo que reclaman siempre las empresas. Entonces, sí, detrás de toda esta ley estaba ahí un lobby de parte de las empresas mineras. Gracias, chicos. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228.
Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires Ciudad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Con Flow Plus tenés 2 suscripciones que podés cambiar mes a mes. Y para sumar a Netflix me mandaron a mí a negociar con Envidiosa. ¿Sabes por qué? Porque soy mago. Por suerte Vicky confirmó y estoy muy emocionado. Por eso tenés los pañuelitos acá. Es que soy sensible, che. No, me doy cuenta, lo veo en los ojos. Locutor, cierra vos, por favor. Ahora Netflix en Flow Plus. Así mirás Envidiosa y todo lo que se viene. Flow es cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/flow/planes/plus. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. Hubo un informe, un estudio realizado por la UBA acerca de los alquileres y servicios. Y este informe dice que aumentaron los alquileres y servicios más del doble que la inflación desde 2023. Así es, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 hablan de una inflación que se ubicó para la región del Gran Buenos Aires en torno al 209%, mientras que, por ejemplo, los alquileres crecieron 423%. Más del doble que lo que fue la inflación general. También el informe lo que hace es relevar el incremento acumulado de otros servicios, porque en realidad lo que hace es desglosar el rubro vivienda, servicios y otros combustibles, que es el que releva el INDEC después para hacer el IPC general, y habla de alquileres y también de agua, un 366%, energía eléctrica, 370%, y sobre todo el gas natural, 766%. Esto tiene que ver con esto que venimos diciendo de los gastos inflexibles y por qué entonces cayó tanto el poder adquisitivo cuando la inflación se desaceleró. No es que no hay inflación, sino que es menos acelerada que lo que teníamos en periodos anteriores, pero sí con una fuerte suba en todo esto que son gastos fijos, ¿no? que tenemos todos en nuestras casas. Estamos en comunicación con Mara Pegoraro. Ella es politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencia Política de la UBA y coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas. Mara, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto. Mara, ¿cómo se lee este estudio? ¿Qué significa y por qué suceden estas cosas de que datos como los alquileres y servicios aumentan tanto más que la inflación desde 2023? Bueno, lo primero que hay que decir es, nosotros desde el centro lo que intentamos hacer siempre con el informe es poner en contexto algunos datos que se presentan aisladamente, ¿no? Digamos, antes tu compañera señalaba que Argentina desde el diciembre de 2023 inicia un proceso de desaceleración inflacionaria y eso es correcto, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo. En el último mes, la última medición de la inflación da menos del 3% y eso en términos aislados, digamos, puede parecer una buena noticia. Ahora, cuando vos tenés que poner en contexto ese número para poder explicar por qué también hay una percepción de que no llegas a fin de mes, ¿no es cierto? Digamos, si a mí me están contando que la inflación está a la baja, ¿por qué yo siento que no puedo terminar de consumir o de vivir de la misma manera
que lo hacía antes. Bueno, parte de esa explicación tiene que ver con que hay algunos gastos cotidianos para la subsistencia que crecieron más que la inflación acumulada. Entonces, cuando vos mirás la inflación acumulada que te da un 209%, es cierto, hay una desaceleración del camino ascendente que venías en el 2023. Pero eso no significa que todo fue hacia la baja, Claro. primer punto. A la vez, tu salario no acompañó la inflación acumulada, independientemente de que ha habido paritarias, la mayoría de las paritarias cierran por debajo de la inflación. Junto con esto, hay un incremento en la pérdida de empleo porque las áreas de mano de obra más intensiva no están activas, ¿no es cierto? Digamos, si bien uno ve algunos datos de crecimiento general para la Argentina, ustedes recién hablaban de la ley de glaciares, de explotación minera, el RID y demás, sabemos que son actividades de baja demanda de mano de obra, y junto a eso una decisión económica y política del gobierno honesta, hay que decirlo también, de ajustar tarifas, digamos. Entonces, cuando vos pensás, bueno, ¿por qué está el incremento en los servicios? Bueno, porque el gobierno dijo, vamos a un programa de corrección de tarifas. Eso hace que vos tengas menos plata disponible para el resto de tu vida porque tenés que pagar los servicios elementales. Claro. Y vos no podés no pagar la luz porque te la cortan, digamos. Pero a mí me parece que hay otros datos, como el informe, que dan un cuadro inclusive más general respecto de quiénes son, en parte, los perdedores del modelo económico de desaceleración de la inflación en esta estrategia. Por ejemplo, que son los datos, por ejemplo, el incremento en servicios educativos, ¿no es cierto? Digamos, los servicios educativos se incrementaron 79 puntos en el último año y medio por encima de la inflación general. Y eso es un golpe muy claro a la clase media, ¿no es cierto? Digamos, donde, o lo mismo el incremento en el transporte. Otra vez, vos podés tomar decisiones de cambio, vos podés cambiar a los chicos de colegio, podés cambiar tu patrón de transporte, en lugar de tomarte un colectivo y un subte, podés caminar del subte y tomarte solo el subte, o podés tomarte solo un colectivo y tardar, lo que antes tardabas 40 minutos, tardar 1 hora y 20 en llegar, sobre todo si venís de Gran Buenos Aires y trabajás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero eso no significa que el servicio no incremente y que a vos te alcance para algo más que pagar lo elemental. Y entonces, un poco lo que nosotros hacemos desde el centro siempre es tratar de intentar, con los datos que tenemos disponibles oficiales y los índices que construimos, contar por lo menos la película un poco más completa. ¿Hubo algún dato que te llamó más la atención? Para mí el dato más relevante en términos de una transformación de matriz social que venimos viendo en Argentina hace varios años es el dato en educación y el incremento en la carne, particularmente. Me parece que son dos datos que obviamente, como el número no es tan alarmante en relación al 400% del incremento del alquiler o el 300 y tanto por ciento del incremento en la luz, 79 puntos de incremento en un año y medio para servicios educativos o algunos cortes de carne cercanos al 230%, bueno, dice algo sobre cuál es la alimentación disponible para una sociedad y cuál es la posibilidad que tiene la sociedad de educarse en el corto, mediano y largo plazo. Que me parece que, además, son datos que, puestos en contextos, en una sociedad donde vos tenés datos, donde cada vez los trabajadores son más pobres, y significa, digamos, y además tenés una diversificación de las fuentes de ingreso, una persona no vive con un solo salario, en general ya no se tiene un solo trabajo, y a la vez combinado con algunos datos que estamos terminando de relevar sobre desplome de actividad industrial, la construcción y el comercio, como las tres áreas de actividad económica de mayor demanda de empleo, bueno, el cuadro de situación económica empieza a ser un poco más complejo de escribir y comprender que simplemente el número aislado mensual de desaceleración de la inflación. Porque el número aislado mensual es de este mes. No significa que la inflación de la Argentina es del 2,6 o 2,9%. ¿Me explico? Sí, tal cual. Entonces, digo esto porque siempre que se conversa en términos de datos económicos, uno olvida que el dato económico dice algo sobre el modo de vida de las personas. No es un número estadístico. La estadística me dice algo sobre cómo están viviendo las personas o qué capacidad tienen las personas para vivir en un país determinado. Me parece que ese es el cuadro que nosotros intentamos presentar, por lo menos con datos. Mara, vos recién nombraste distintas estrategias para cuidar los consumos o cambiarlos después de que hubo alzas fuertes en distintos rubros, más allá de los gastos fijos, también en gastos que pueden ser más variables como la alimentación y demás. Pero ven con estos datos que
a pesar de estos cambios en los consumos, una persona de clase media pueda de alguna manera protegerse de los aumentos inflacionarios, o igual cambiando de consumos para ser un poco más austeros, tenés el impacto de la inflación igual? El impacto de la inflación lo tenés igual porque además hay un dato previo, hay dos datos, uno previo y otro muy reciente respecto a esto, que es, el dato previo es la inversión en el porcentaje de tu salario que vos destinás a cada cosa, ¿no? Digamos, hasta el 2023, el 60% de tu salario iba destinado al consumo y el 40% a servicios básicos, digamos, luz, gas, alquiler, teléfono y demás. A partir de marzo del 2024, esa proporción se invierte, lo cual quiere decir que vos tenés menos plata disponible para vivir cotidianamente por fuera de la subsistencia mínima de pagar los servicios públicos, el transporte, el alquiler de tu casa y demás. O aún si fueras propietario, digamos. En ese esquema vos tenés otro montón de gastos asociados a vivienda que también se van incrementando. A la vez, vos no tenés una recomposición salarial que acompaña el ritmo general de inflación, ¿no? Digamos, todas las paritarias cierran a la baja. Pero el punto acá es que aún imaginemos que los salarios hubieran acompañado la inflación general, en una cantidad de servicios elementales y de bienes elementales vos tenés ese valor duplicado. Claro. Entonces, la ecuación, digamos, por más creatividad económica o por más pasos que sumes diariamente para llegar a laburar, por decirlo en una figura más sencilla, la cuenta no te da. Y si a eso le sumás que hay una diversificación del mercado de trabajo, donde una misma persona tiene más trabajos, y eso hace una presión sobre las personas desempleadas, porque incrementa la masa de trabajadores de segundos y terceros empleos que pone una presión sobre el mercado de trabajo general. Junto a eso, más del 50% de la población, una economía informal y actividad económica de alta demanda laboral con desaceleración de demanda, bueno, el cuadro de situación es un poco más complejo, o por lo menos no es tan alentador como se presenta muchas veces, estamos en una desaceleración inflacionaria. Otra vez, los gobiernos en su plan económico toman decisiones políticas para distribuir costos. Este gobierno tomó esta decisión. Y lo hizo también, y esto hay que decirlo, lo hizo honestamente. El gobierno no mintió. El gobierno no te dijo que no iba a haber corrección de tarifas, no te dijo que vos le ibas a pasar bárbaro, y tampoco te dijo que el sueldo te iba a alcanzar para todos los meses. Y en eso, digamos, no importa si me gusta o no, la realidad es que conserva tu credibilidad. Digamos, el gobierno dijo en enero, va a haber corrección de tarifas y eso va a aumentar la inflación. Pero luego vamos a intentar ordenarlo nuevamente. Bueno, dicho y hecho, hicieron corrección de tarifas y asumieron en diciembre del 2023 diciendo que el objetivo del gobierno era hacer corrección de tarifas. Dijeron que iban a un plan de estabilización económica sobre actividades de escasa demanda de mano de obra y lo hicieron. Estamos hablando... No hay mucho para criticarlo en esto, digamos. Claro. Estamos hablando con Mara Pegoraro, politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas. En ese sentido, te consulto justamente, te iba a preguntar por esto último que dijiste, el tema de la corrección del precio de los servicios que estaban muy pero muy subsidiados y que eso no era sostenible efectivamente. Y la pregunta es si ya llegó al tope de sinceramiento, no sé si llamarlo sinceramiento, pero sí de corrección, o si sigue, y qué puede pasar si esto se prolonga, porque puede ser que la Argentina, si bien crezca, la población sea pobre. Es un país que crece con población pobre. Bueno, hay algunos colegas, y lo dicen, digamos, Argentina tiene la posibilidad de tomar decisiones de qué hace con el excedente en términos macroeconómicos que pueden producir las industrias mineras, ¿no es cierto? Digamos, si ese volumen puede colaborar al desarrollo o no, cómo redistribuís eso. Bueno, en principio, si la corrección de tarifas alcanzó un techo, uno tendría que pensar que no, y que no desde la concepción de las empresas y a la vez desde la concepción del gobierno. Todavía, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay áreas de enorme subsidio y el gobierno está decidido a que esos subsidios se eliminen definitivamente. O sea, en la medida que vos vas a eliminar subsidios definitivamente y te queda un montón de estructura subsidiaria en Argentina para resolver, bueno, en principio la corrección no termina. Eso como primer punto. Y en relación a la segunda cuestión, la realidad es que el plan económico del gobierno
está basado, en sus propias palabras, sobre las variables macro, ¿no es cierto? Entonces, a ellos la micro les parece irrelevante, digamos, que determinado número de personas no lleguen a fin de mes, o que cuando pagaban hace 18 meses 120.000 pesos de alquiler, hoy estén pagando cerca de 400.000, bueno, es un dato, digamos. Si vos, la respuesta que da el gobierno, ¿no? Digamos, si vos perdés tu trabajo, te reconvertís trabajando en las aplicaciones. Bueno, es extraño pensar que todo el mundo cuenta también con todos los recursos disponibles para reconvertirse y trabajar en las aplicaciones, cuando además el trabajo por aplicaciones empezó a ser una fuente de segundo ingreso para personas que están formalizadas en otro mercado de trabajo, en otro rubro. Y aún así, en términos macro, la pobreza bajó. O sea, la pobreza baja en términos macro, pero bueno, quizás el tema es... Por cómo está medida. Claro, el tema cómo está medida y el tipo de consumo. O sea, cómo más allá de la cuestión del número, ¿no? Yo lo que digo es, en la cabeza de la gente, ¿qué tengo que poder consumir? Pues el ser humano piensa en general como con lo que consume, dicta su clase social. Yo no soy pobre, entonces, ¿qué consumo? Ese es el punto, ¿no? Que hago también. ¿Qué consumo si no soy pobre? Hay algo interesante de lo que vos señalás, que es, sobre todo cuando uno piensa en los grandes centros urbanos de la Argentina, la concepción de clase no solo está vinculada al consumo material, sino también al consumo de bienes intangibles, ¿no? Digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, en las grandes ciudades, el acceso a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto readministro mi ida al cine, mi ida al teatro, mi ida a un recital, mi ida a comer afuera? ¿No? Entonces, no se trata solamente de cómo reordeno el consumo mínimo de lo que puedo comer, que uno eso lo ve, digamos, en el descenso del consumo de ciertas proteínas, para decirlo de alguna manera general. O, digamos, obviamente si los fideos paraíso, como nosotros mostramos, están más baratos y la carne aumenta 20 puntos para arriba de la inflación acumulada, bueno, voy a meter, para decirlo simple, más fideos durante el día que lo que puedo poner carne, y voy a administrar el consumo de carne. Y por eso yo plantea que nosotros en general lo que intentamos desde el centro siempre es interpretar el dato económico respecto del impacto social general que tiene en el desarrollo de una determinada sociedad, en la gente, digamos. A mí me importa que la gente coma menos carne, porque implica menos nutrientes para el desarrollo de los pibes. A mí me importa cuando tengo que cambiar a los chicos del colegio, porque produzco una cantidad de efectos en el aprendizaje y en su vida cotidiana muchísimo. O lo mismo, tengo que si en lugar de tardar 40 minutos para ir a laburar, tardo 1 hora 40. Llego mucho más cansada. Digamos, sí, tal lo cual. digo hasta como docente universitaria, digamos, cuando salgo de la facultad a la noche. No, de hecho, y esto va a ser para alguna otra comunicación, todo esto y que seas docente universitaria me da pie a los chicos que ya no pueden independizarse a los 18, 19 años, y quizás no hablo de aquellos chicos que ya viven en un centro urbano con un montón de posibilidades de estudios terciarios o universitarios, sino aquellos que antes tenían que irse a vivir a uno de estos centros urbanos, a una ciudad más grande para poder estudiar, y ahora ya no lo pueden hacer porque ya no les dan los recursos para poder alquilar un departamento y sostenerse en esa ciudad nueva. Vea, hay algo de lo que vos señalás, y con esto les dejo una anécdota muy pequeña de algo que nos pasó en la salida de la pandemia en la universidad pública. Las universidades nacionales, en particular la Universidad de Buenos Aires, tardaron más que las universidades privadas en volver a la presencialidad, ¿no es cierto? Digamos, se abrieron las aulas, pero las universidades públicas esperaron al inicio del ciclo lectivo del año siguiente, del 2022, para volver a la presencialidad plena. ¿Por qué fue? ¿Porque somos malos? ¿Porque no queremos? No, es porque nosotros teníamos una cantidad de estudiantes que se habían vuelto a sus ciudades, a sus pueblos, y vos no les podías decir a los chicos y a los padres, en agosto, miren señores, en 2 semanas empiezan las clases presenciales, y si no perdés el cuatrimestre. Digo, eso es una responsabilidad respecto de la gestión educativa y del acceso a la educación de las personas. Al año sí, digamos, le das 6 meses para proyectar, planificar y decir, bueno, ¿cómo me vuelvo a vivir a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, ¿no? Digamos, a Santa Fe? ¿Cómo vuelvo al gran centro urbano? ¿Cómo me traslado? Entonces, digo esto porque muchas veces se nos adjudica a las universidades alguna cuestión más perezosa, ¿no? Digamos, pero la realidad es que intentamos gestionar sobre la realidad cotidiana de las personas. Clarísimo. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Mara Pegoraro, politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Ahora... 79 Now.
Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva. 39, 20.3. La sensación térmica en este momento. Estoy checando acá Diarios y Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la Fórmula 1 en Argentina. Sí, lo mandaron con una caja. Hermoso, hermoso, hermoso. Entrega especial para Buenos Aires, así escribió la escudería en las imágenes exclusivas que compartió del monoplaza que va a conducir el argentino el próximo 26 de abril. Una entrega especial para Buenos Aires, el auto de Franco ya está en camino, nos vemos pronto, eso fue lo que comunicaron. Recordemos que Franco va a manejar un Lotus E20 del 2012, cuando aún no habían llegado a la tecnología híbrida, Claro, por lo cual es vamos a tener ese sonido del V8, motor. Es un V8 que suena como ronca, no Claro. como los de ahora. Como un que V8. tiene- Claro. Como un V8. El monoplaza tiene una historia especial, ya que le permitió volver al triunfo a Kimi Räikkönen en la máxima categoría, luego de sus 2 temporadas en el Campeonato Mundial del Rally. Así que el 26 de abril el auto ya está en camino.
Hay que solamente esperar que llegue la fecha y disfrutar de Franco Colapinto dando unas vueltas por el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hacemos rondita de noticias? Dale, mira, en el Senado hay sesión. En este momento se está discutiendo la designación de Lucila Krexler como embajadora en Canadá. Es una ex legisladora. Interesante su designación porque en su momento votó a favor de la ley bases del gobierno. Ahí lo que hubo, bueno, una recompensa por ese acompañamiento. La ex legisladora Lucila Krexler. A su vez va a haber votaciones sobre ascensos militares. Y la sesión de hoy también tiene una función que es abrir el Congreso, abrir el Senado para que ingresen los pliegos judiciales. Entre ellos pliegos está el hijo de Horacio Rosati, Emilio Rosati, que se candidatea como juez por Santa Fe. Lo que hoy hace el Congreso es algo protocolar. Se abre, digamos, hay una sesión y ingresan los pliegos. Como que ingresa el papel. Ahora que ingresaron, tienen que hacer un caminito por comisiones, que eso va a llevar semanas. Y incluso Rosati, hijo, tiene que dar una entrevista ante los senadores, que después lo votan o no, si es juez federal o no. Mauro. Bueno, en primer lugar, respecto de Medio Oriente, los países europeos, sobre todo Gran Bretaña, Francia y la Unión Europea, dijeron que el Líbano se tiene que incluir dentro del cese al fuego. Esto es lógico, sobre todo por el lado de Francia, que tiene un vínculo muy, pero muy fuerte con Líbano, además de que había sido mandato francés en su momento a principios del siglo XX. No pasó de lo diplomático, digamos, como a Donald Trump le gustaría decir, ¿no? Que se quedan en lo diplomático los europeos. Y al mismo tiempo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, anunció que ordenó negociaciones directas con el gobierno del Líbano para ver qué se hace con Hezbollah. Esto que ya hablamos, que el gobierno del Líbano también estaría interesado en el desarme de Hezbollah. Yo estimo que lo que busca Netanyahu es cuando el gobierno del Líbano le diga que sí, pero no puede hacerlo, ahí es cuando va a aumentar la ofensiva. Digo, creo que eso es lo que está esperando el no para decir yo te avisé, te pedí, vos no pudiste hacerlo, lo hago yo. Y por último, ahí se confirmó la intención al menos de que Javier Milei viaje al Estado de Israel para celebrar el Día de la Independencia, ¿ok? Que sería ahora en estos últimos días de abril. También se invitó al presidente Donald Trump. Se le quiere dar el premio de la paz por haber hecho el cese al fuego con Irán y demás. Hay que ver qué termina pasando. Yo estimo que Milei, hay que ver cómo está el tema de los vuelos y demás, podría estar en Israel para el Día de Independencia en esta cercanía que tiene con el gobierno de Netanyahu, ¿no? Euge. Venimos hablando y escuchando tanto al ministro de Economía como al presidente decir que una devaluación no corregiría los problemas de competitividad que tenemos. Estamos hablando del dólar y en qué momento está el dólar respecto de la inflación. Estoy acá y voy a citar una nota en La Nación que habla de un tipo de cambio que no se encontraba en niveles tan bajos en términos reales, es decir, en comparativa con la aceleración de precios desde 2017, es decir, mínimos de la época de Mauricio Macri. Esto es la combinación entre la estabilidad cambiaria, entre que el dólar sube, pero sube un poquitito nada más, y la inflación que encima en los últimos meses empezó a acelerarse. Dos precios de la economía, el dólar siendo un precio de la economía también, que viajan en forma muy, muy distinta. Desde que, como hablábamos hoy también, el Banco Central empezó con su programa cambiario de este año de comprar reservas, que eso lo que hace también es meter demanda y al mismo tiempo presión sobre el tipo de cambio, pero de alguna manera lo fue estabilizando, se redujo la competitividad un 10,4%, es decir que aún con compras del Banco Central el tipo de cambio sigue atrasado en términos de la inflación. Tenemos que hablar también del tema AFA, porque la Fiscalía pidió agravar las acusaciones contra Tapia y Tobillino. Esto es por la multimillonaria retención indebida de aportes. El fiscal en lo penal económico, Claudio Nabel Rial, advirtió que al procesarlos se dejaron de lado delitos vinculados a retenciones por publicidad a los clubes de fútbol y pidió incluirlos. Sí, es una de las causas que se le investiga a Tapia y al tesorero de la AFA, a Tobillino. Ya están procesados y tienen un embargo sobre sus cuentas y tienen la imposibilidad de salir del país. Era por 60 días. Se vence aparentemente antes del inicio del Mundial, como digo, como una ventana para que después pueda viajar al Mundial, se entiende. Pero sí, la justicia esta causa está siguiendo de cerca, es la denuncia de Arca por retener ingresos que tienen que haber aportado a Arca. El fiscal, como decíamos, pidió ampliar esto que recién estaba comentando
Mauricio, y elevar el monto de los embargos que vos Claro. recién mencionabas, que se habían fijado en 350 millones de pesos para Tapia y Tobillino. Noticias claras para una mañana productiva. Now. 97.9. 13:45 en todo el país. Y antes de irnos, nosotros nos vamos a ir a almorzar después del programa, pero si vos estás almorzando o acabas de terminar de almorzar, queremos hacer esta comunicación con una nutricionista que es especialista en nutrición integrativa de la UBA para hablar de la importancia de una alimentación saludable y la actividad física y el rol. Se habla mucho de la proteína en estos momentos y se habla mucho de la proteína en redes sociales, por eso lo queremos bajar a la realidad para entender exactamente cuán importante es la proteína, cómo se debe consumir, si hay una edad a partir de la cual le tenemos que prestar más atención. Estamos en comunicación con la licenciada Andrea Díaz Pereira, licenciada en nutrición, especialista en nutrición integrativa de la UBA. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco la función que cumple la proteína en nuestro cuerpo, por qué es tan importante consumirla y si hay una edad donde uno le tiene que prestar más atención a la cantidad que consume. Bueno, mira, las proteínas están dentro de los macronutrientes. Tenemos 3 macronutrientes, que serían como los grandes nutrientes. Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Las proteínas son muy importantes y a partir del primer año de vida debemos comer proteínas. Pueden ser de diferentes orígenes, pueden ser de origen animal como la carne, el pollo, el pescado, los mariscos y los famosos huevos, y pueden ser de origen vegetal como la quinoa, las lentejas, las legumbres. También están unos subproductos que pueden ser el tofu, que se hace a partir del poroto de la soja, el seitán, que se hace con la proteína de trigo, y acá, bueno, yo estoy en España, en Madrid, así que te cuento, en tempé, que no sé si es muy conocido en Argentina, porque bueno, por ahí en las dietéticas, el tempé se hace a partir de los garbanzos, es como un tofu un poquito más durito. Todo esto nos aporta proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son la estructura que se le da al cuerpo para poder desarrollar músculos, tendones, piel, uñas, pelo, y bueno, todo eso ayuda a que, bueno, tengamos una buena salud, ¿no? Claro. Si tengo bien el pelo, y como me preguntabas vos, yo te cuento que acá prácticamente todo es a base de proteínas. El marketing está a full con las proteínas. Tenés hasta agua con proteínas. Entonces, bueno, leches hiperproteicas. ¿Pero eso es real, el agua con proteínas? ¿O es marketing No, a puro? ver, le ponen aminoácidos. Los aminoácidos es la parte más pequeña de una proteína y ahí te la van como metiendo, ¿no? Que es un agua proteica. Bueno, tenés los yogures y también alimentos que no deberían tener proteína, por ejemplo, una pasta. Una pasta es a base de hidratos de carbono, pero como la realizan con legumbres, tiene un porcentaje alto de proteínas. ¿Cuántas proteínas deberíamos comer por día? Mira, a ver, cuando yo me recibí, que hace 30 años, era 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Vos pesás 50 kilos, tenés que comer 50 gramos de proteínas, ¿sí? Y eso más o menos lo cubrís con una porción de carne, más un poco de huevo y un poco de queso, más o menos, ¿sí? Pero a partir de que la proteína se puso tan en boga y en moda, los valores cambiaron, que en realidad depende por tu estado biológico. Entonces, si yo hago actividad física, me contó un pajarito que haces bastante actividad física, vos, ¿no? Sí. Buen pajarito. Bueno, si yo hago actividad física y en mi caso, que tengo más de 50 años y empiezo a perder masa muscular, porque a partir de los 30 años perdemos aproximadamente 1 kilo de masa muscular por año. Entonces, es un montón. ¿Qué tenemos que hacer para no perderla? Consumir proteínas, ¿sí? Las chicas estas que comen media manzana con 2 pedacitos de galletitas, y bueno, empiezan a perder masa muscular. Estarán muy flaquitas, pero pierden masa muscular. Y las deportistas, las atletas,
también necesitan bastante proteínas, porque lo que pasa con el deporte es que se queman o se pierden o se destruyen en forma fisiológica fibras musculares, que cuando uno tiene que reponer, no tenés que reponer con un jugo de manzana, tenés que reponer con yogur, con atún, con pollo, y entonces más o menos entre 1.6 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso, ¿sí? Se está casi duplicando la cantidad de proteínas. A ver, si tengo una edad biológica que voy perdiendo proteínas, por ejemplo, mayores de 45 años, tengo que comer proteínas. Andrea, no puedo comer tantas proteínas porque, no sé, estoy en una oficina y lo único que puedo comerme es una manzana. Bueno, hay batidos proteicos, hay barritas proteicas, y estaba escuchando mientras esperaba a la persona, la chica anterior que es economista. Amara, sí, politóloga. Politóloga, perdón. Ella hablaba de las proteínas que son caras. Sí, la proteína es un alimento caro, pero la proteína más barata es la proteína del huevo. Entonces, si podemos comer huevo, eso nos aporta una proteína que se llama de alto valor biológico, ¿sí? Porque tiene todos los aminoácidos que necesitamos para que sea una proteína de calidad. ¿Pero cuántos huevos deberías comer por día? Mira, cuando yo me recibí eran 2 por semana. Y ahora, si yo tengo un peso saludable y no tengo problemas de colesterol, son con la yema, o sea, con la parte amarilla. 2 enteros por día. Clara de huevo, lo transparente, sí. Las que quieras, las que puedas, las que no hay problema, ¿sí? La proteína está en lo transparente o en lo blanco. Okay. La grasa, que es de buena calidad, porque tiene fosfolípidos y colina, y tiene una grasa que hace muy bien a los niños, ¿sí? Por eso, no sé si sabés que a los niños de 6 a 1 año se le dan yema pisadita, ¿sí? Porque la yema del huevo contiene colesterol, pero es un colesterol natural y que ayuda a formar el cerebro del bebé, que es colesterol, ¿no? Nuestro cerebro es puro colesterol. Así que podemos perfectamente comer toda esa cantidad de huevos. Bien. No hay problema. Una pregunta cortita. ¿Hay algún síntoma que digas, bueno, yo me siento más cansada, me siento así, que digas, bueno, me está faltando proteína, algo con lo que nos podamos dar cuenta, digamos, todos los días, de que necesitamos comer más? Mira, a ver, el cansancio tiene que ser nocturno. Si vos te levantás cansada, eso no es normal. Lo normal es que sean las 10 de la noche y que tengas cansancio. Si vos tenés un cansancio que es de día y es crónico, o sea, un día puedes estar cansada, te fuiste a bailar y al otro día estás cansada, no. Si vos tenés un cansancio de todos los días, es porque tenés déficit de algo. En general, los cansancios son déficit de vitaminas y minerales. No es cansancio de lo que hablamos que se llaman macronutrientes, ¿sí? Claro. Obviamente, si comés todos los días pan y, no sé, y manteca, y no comés ninguna proteína, ninguna fruta, ninguna verdura, y por ahí te falta algún macronutriente. Claro. Pero en general, lo que empieza a faltar primero son los micronutrientes. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser déficit de B12, de B6, que están en la carne, ¿no? Por ejemplo, las vegetarianas a veces están medio pachuchas, ¿viste? Están como medio debiluchas, porque no hacen la combinación. A ver, yo siempre digo que es más fácil no ser vegetariana que serlo, porque tenés que hacer unas cuentitas en la nutrición, y ni te hablo de las veganas, ¿no? Pobre veganos, porque hay que hacer mucho número ahí para que te salga completa una alimentación. Entonces, lo que le falta muchas veces es el grupo del grupo B, ¿sí? Mucho B12. Claro. Entonces, a veces el déficit de B12 causa cansancio. Y a veces, a ver, yo tengo una maestría de suplementación, así que sí, no me reten, pero soy pro suplementos, si son necesarios, ¿no? Obviamente. Pero a veces un multivitamínico de calidad
ayuda mucho a, qué sé yo, llega el invierno y bueno, uno come por ahí menos verduras crudas porque tiene frío y por ahí se saltea alguna merienda, bueno, no sé, algún pool de vitaminas y minerales al año puede ser. Y después está la gran estrella que si quieren algún día hablamos solamente de eso, que es la creatina. La creatina no es ni una vitamina ni un mineral, pero interviene en el ATP, ¿sí? en la función de la potencia o de la energía. Acá se están haciendo muchos trabajos de investigación con la creatina, que es un suplemento de gimnasio, ¿no? Que uno dice, pero que tiene más de 30 años de estudio. Y lo que se está viendo es que se está utilizando en ancianos y en personas con problemas cognitivos, porque aparte de que te da la energía del gimnasio, está dando potencia en lo que es directamente en lo mental, viste que el anciano tiene como una letargia, bueno, en esa letargia está ayudando. En una próxima comunicación vamos a ahondar sobre el tema de la creatina. Te agradecemos un montón esta comunicación, Andrea. Espero que estés muy bien y queda abierta esta puertita para la próxima hablar de otros componentes de la alimentación. Te mandamos un beso. Gracias por esta comunicación. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. 13:56, estamos cerrando No Somos Nadie. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar ya con el señor Juan Pablo Barsky, con el capitán. Que ya debe estar aterrizando, viajaba de Bolivia, ¿no? En cualquier momento. De la operación técnica, Lucía Méndez, community managers, Delfina Scalione y Guadalupe Fernández Viero, producción Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Julieta Penici y Augusto Sana, en el control, Diego Strack, Fernando Pereira, Luciano Pucheta, Miranda Grimaux.